Vivir para Cristo resulta en beneficio en la obra del Señor y no en beneficio nuestro. Lo mismo que Pablo dice en Filipenses 1:21, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque una vez ya muertos iremos con Él. Continuar viviendo en este mundo debería ser un constante gozo en Cristo, según Pablo. Pero también es una labor fructífera en el servicio de su Maestro. Sabemos que Pablo fue muy valioso para la obra del Señor. Observemos la vida de Pablo, cuál era su meta en esta vida. Su meta era vivir para Cristo y él dedicaba su tiempo y energía a recursos a la obra de Cristo desde el inicio de su conversión, desde que Pablo se convirtió en el camino hacia cuando Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco. Él inició su obra con mucha humildad. ¿Qué fue lo que dijo él al Señor una vez que se dio cuenta que el Señor hablaba con él? Su respuesta fue, ¿qué quieres que yo haga? Libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 6. Hechos capítulo 9 y versículo 6 nos dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él no fue rebelde a la visión que tuvo, sino que se sometió con humildad, preguntando, ¿qué quieres que yo haga? Él habló con reyes y principados. Y aquí en el libro de los Hechos capítulo 26, donde habla con el rey Agripa. Hechos capítulo 26 y versículo 19 y 20, donde dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, refiriéndose a aquel día en que el Señor se le apareció rumbo a Damasco, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Recordemos que el Señor le dijo a Nicodemo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así de valioso era el apóstol Pablo para el Señor. Él fue escogido por Cristo, como cada uno de nosotros es escogido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9 y 10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, aquel Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de aquel juicio que seremos expuestos al final de nuestra jornada. A Pablo sirvió al Señor en su obra humildemente.
Hechos capítulo 20 y versículo 19 nos dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Nunca estuvo él expuesto a tanto peligro como cuando él estuvo sirviendo al Señor con tanta humildad. A pesar de que Pablo tenía un trabajo secular, Pablo se dedicó por entero a la predicación del Evangelio. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, donde se encuentra con Priscila y Aquila. Y ellos tenían un oficio similar. Él se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, así como el de Pablo. Pero discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo dedicaba su tiempo en la predicación del Evangelio, en la obra de Dios, y nunca rehusó anunciar el Evangelio. Vemos aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 20 y 21, donde él mismo nos dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con humildad, pero nunca rehusó él anunciar el Evangelio del Señor. Y se lo enseñaba no solamente en las sinagogas, sino en las casas. Testificaba de que él, Jesús, a los judíos y a los gentiles. Por esto Pablo nos dice que no sabe qué escoger, ya que la vida en este mundo, en este cuerpo, era fructífero para la obra de Cristo y que él vivía por fe en el Hijo de Dios. Algo había que motivaba a Pablo a seguir adelante. ¿Cuál sería esta motivación? En el libro de los Gálatas capítulo 2 y versículo 20, Gálatas capítulo 2 y versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía la motivación de que ahora Cristo vivía en él. Algo que nos debe motivar a nosotros también. Dar nuestras vidas al servicio de Cristo, porque ese es el amor que Él mostró hacia nosotros. Eso es lo que Él hizo. Él dio su vida por nosotros. En el libro de los Efesios, capítulo 5 y versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó en sacrificio vivo a Dios. Así como también ya leímos en el libro de los Gálatas, que nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto motivó a Pablo. El amor de Cristo debe controlar nuestras vidas. Y ese debe ser el concepto de vida que todos tenemos. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia tiene un lenguaje muy sencillo. Regularmente nosotros tratamos de hacerlo más difícil. Pero en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 nos acaba de decir, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, entonces ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Dios nos habla hoy a través de la Biblia. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que Él murió por todos y que por consiguiente todos han muerto al pecado. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Vivir para Cristo. Y como cristianos no debemos vivir para nosotros mismos. Porque en el libro de los Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 nos dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor, de manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Como cristianos, al entrar a las aguas del bautismo, hemos muerto a las cosas antiguas para vivir una nueva vida en unión con Cristo, acompañados todo el tiempo con su presencia. Porque en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo murió a la ley. En el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 4, Romanos capítulo 7 y versículo 4, nos dice así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En conclusión, ¿cuál es nuestro concepto de vida? ¿Está usted consciente de la brevedad de esta vida? ¿Está consciente de que su vida es como un soplo, con un vapor que aparece y desaparece?
¿Está usted consciente del propósito de su vida en este mundo? ¿Qué es lo que